darnos esta oportunidad de dedicar este tiempo para aprender de tu palabra. Te pedimos tu bendición por los aquí presentes, te pedimos tu bendición por los problemas de salud que hay en las diferentes familias, tu obra en los cuerpos y permite que pueda haber esa sanidad que necesita. Señor nuestro, ponemos en tus manos a los que están ausentes. Te pedimos que nos ayudes en Reynosa a que pueda regresar la paz y la tranquilidad que tanto necesitamos. Te lo pedimos todo en el amor de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. San Juan capítulo 5, verso 5, vamos a considerarlos. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 5. Después en Hebreos capítulo 11, verso 6 y Hebreos 12, 14. Bien, dice la expresión: yo soy la vid verdadera, palabra del Señor Jesús, una enseñanza. Ustedes, los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. El Señor Jesús en algún momento hace esa comparación de cómo existe esa dependencia, cómo esa uva depende de todo ese árbol, y esa uva sin ese árbol no puede ser. Para que exista el fruto tiene que existir ese árbol, y bueno, esa dependencia. Pero esa expresión, separado de mí nada puedes hacer, separado de mí nada puedes hacer, que podamos tomar conciencia, interiorizar que separados de Dios nada podemos hacer. Bien, ahí lo dejamos. Mezclar es unir dos cosas. Es la combinación de varias para hacer una sola. Eso es mezclar. Mezclar no es juntar. Cuando juntas algo, solo permanece junto durante algún tiempo, durante alguna circunstancia, pero luego lo puedes separar. Cuando mezclas algo, ya no. Cuando lo mezclas, ya se hace uno solo. Ya no tienes la capacidad de separarlo. Es como cuando haces el café y le agregaste la leche y ¡ay! Lo querías sin leche. Ya lo tiene, ya lo hicimos uno solo. ¿Sí? Dos piedras no se juntan. Dos piedras se juntan, pero para que se mezclen, para que hagamos una sola, tenemos que agregarles un cemento. Tú pones una piedra y otra piedra y pues están juntas mientras haya un tipo de fuerza ahí, pero se van a separar, no van a permanecer juntas. Sin embargo, si les agregamos un cemento y la mezclamos, entonces vamos a hacer algo muy sólido. Y entonces las cosas cambian. No sé si me logro explicar. El cemento es un polvo muy ligero. No sé si alguna vez has tocado el cemento, pero si tú agarras el cemento, el cemento no es fuerte en su estado de polvo. Pero si le agregas agua y si le agregas piedra, entonces puedes tener una gran edificación muy sólida, algo muy duro. La piedra por sí sola no se junta con otra, pero si le agregamos cemento, entonces ¿cómo en ese complemento, a través del complemento, a través de agregar las diferentes partes, siempre y cuando sean las partes correctas y la cantidad correcta, entonces logramos esa resistencia, se logra algo bueno? Te repito, tú agarras el cemento no parece sólido, se ve. La primera vez que yo vi cemento, recuerdo que era niño y estaba en un bulto y lo agarraba y oye, este polvo no logra nada. Pues no, pero este polvo, si le agregas la cantidad correcta de agua y si le pones determinada piedra y si lo mezclas y si lo dejas, vas a tener algo muy sólido. Y levantan edificios de muchos pisos cuando la mezcla es correcta. Si la mezcla es correcta, entonces logras algo muy sólido. Te podría comparar como el pan. No sé si alguna vez has olido el pan. Es uno de los olores más atractivos. Ese pan que va saliendo. Ese olor que tiene el pan recién salido. El trigo en su estado natural no puedes comerlo. Estaba leyendo acerca del trigo. El trigo, tú puedes ver el trigo y no lo puedes procesar. Lo comes y a lo mejor hasta te hace daño. No vas a poder digerirlo. Pero si ese trigo lo mueles y lo conviertes en polvo, y ese polvo le agregas agua y le agregas algo de aceite y sal, eso es todo. El pan es algo muy sencillo. Son muy pocos ingredientes, y son ingredientes muy sencillos, pero el agua por sí sola te espanta el hambre un ratito. Y el trigo por sí solo, pues no te hace efecto. Pero cuando mueles ese trigo y cuando le agregas esa agua y cuando lo pasas por un horno, se vuelve un alimento muy sustancial. Hablo del trigo entero. Se vuelve muy sustancial. Se vuelve algo que lo que te puedes alimentar. Decía un nutriólogo, mira, la sola semilla de trigo no te alimenta. La sola agua no te alimenta. Pero algo ocurre cuando los juntas y cuando los mezclas y cuando haces un pan y se convierte en alimento. Y puedes vivir
o un pan, un buen pan, puedes vivir. Todos los días hay gente que se alimenta de pan y puedes vivir, no te mueres. Pero es cuando la mezcla es correcta. Dice la Biblia, separado de mí nada puedes hacer. Separado de Dios no somos sustanciales. Separado de Dios no somos firmes. Separado de Dios tenemos muy buenas intenciones. Separado de Dios tenemos muy buenos planes. Separado de Dios tenemos muy buenos proyectos. Pero solamente cuando nos hacemos uno, si me aceptan la expresión, cuando nos mezclamos, cuando nos hacemos uno con Dios, cuando nos hacemos uno en Dios, es que logramos esa solidez. Yo veo a mis hijos, pues son débiles. Hay tantas situaciones allá afuera, hay tantos riesgos allá afuera, tantos peligros allá afuera, tantas tentaciones allá afuera, pero si logran hacer uno con Dios, literalmente hacerse uno, entonces, por eso viene esa expresión y cobra sentido. Separado de mí nada puedes hacer. Separado de Dios somos polvo, así, como ese cemento, polvo, como esa arena, polvo. Pero esa arena le agregas el cemento, le agregas la piedra y lo vuelves algo sólido. Dice la Biblia, somos polvo. Cuando has estado en algún funeral, llegas a esa conclusión. Polvo somos, del polvo venimos, el polvo vamos. Sí. Eclesiastés dice, y vuelve el polvo a la tierra y el espíritu a Dios, que fue el que lo dio. Salmos también deja esa expresión, dice que Dios se acuerda de que somos polvo. A veces a nosotros se nos olvida, somos polvo, pero en Dios somos sólidos. ¿Cómo en Dios? San Juan 14:23, no se las dice, me olvidó, perdón, pero San Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Viene esa expresión, cuando decimos que Dios está con nosotros, no es en un sentido figurado, no es un sentido literal. En un sentido literal, de alguna forma física que tal vez se sale de nuestra comprensión, pero dice la palabra de Dios, si me amas, el que me ama, mi palabra guardará, y entonces ocurre ese milagro. Eso es sobrenatural, que dice la palabra de Dios, y vendremos, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Porque estamos constituidos para contener la presencia de Dios. Estamos diseñados para contener su espíritu. Y ahora sí, si su espíritu está en nosotros, no solamente con nosotros, sino en nosotros, no entre nosotros, en nosotros, se logra esa mezcla perfecta, esa mezcla correcta. Y entonces ya no son mis buenas intenciones, ya es la fortaleza de Dios acompañándome y siendo uno conmigo. Ahora sí, separado de mí nada puedes hacer, pero una vez que el Espíritu de Dios está en nosotros, una vez que el Espíritu está con nosotros, ¿cómo? Porque le amamos y hemos guardado su palabra. Entonces puedo decir, Dios vive en mí, la presencia de Dios vive en mí, la presencia de Dios está conmigo. Ahora sí, esa fortaleza, esa solidez, vuelvo al ejemplo, entiendo que estoy siendo redundante tal vez, pero ese polvo que dices no sirve para nada. Ese polvo solo, el cemento solo no sirve para nada, entonces polvo, es hasta molesto, incómodo. Pero le agrego la cantidad correcta de agua y le agrego y se vuelve algo sólido. De igual manera, somos polvo. Pero si el Espíritu de Dios está en nosotros, como dice su palabra, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces logramos esa solidez y esa firmeza. Yo soy firme y soy sólido y soy fuerte. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Dice la expresión, diga el débil, fuerte soy. Dejamos de ser débiles y nos volvemos sustanciales cuando el Espíritu de Dios, cuando somos uno con Dios, vaya, cuando logramos ser uno con Dios, de tal manera que nos animamos porque somos uno con Dios, y animamos a nuestra esposa para que sea una con Dios, y animamos a nuestros hijos para que sean uno con Dios, y animamos a nuestros nietos para que sean uno con Dios, porque solamente siendo uno con Dios, solamente siendo uno en Dios, no juntos. Hay quien dice, es que yo camino, pues no se trata de juntarte con Dios. Hay quien se junta con Dios en algún tiempo, un momento de su vida. No, se trata de hacer uno, esa mezcla correcta, esa mezcla perfecta, y esa solidez, una solidez que trasciende. ¿Cómo? Bueno, yo les voy a dejar dos elementos que deben estar presentes para que logramos realmente ser uno con Dios, una mezcla correcta con Dios. Perdón por la comparación, pero solamente uno, son dos elementos, la fe y la santidad. Hebreos capítulo 11, verso 6. Donde ya somos uno con Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es con Dios, es directamente con Dios. A veces vemos a Dios como algo tan grande, y nos ubicamos tan pecadores tal vez, que perdemos de vista y no, como que creamos distancia, y no es así. Es hacer uno con Dios. ¿Cómo? A través de la fe. ¿Sí? Y la fe, tratando de comprender lo que es la fe. Fe no es solo creer. A veces reducimos la palabra fe a creer. No, fe no es solo creer. Ya hemos hablado de eso. Dice la Biblia que los demonios también creen y tiemblan. Y hay muchísima gente. A mí llama la atención cuando ves esos vehículos que lucen como que andan mal, y que luego ves las fotografías y que son gente que anda mal, y luego tiene calcomanías de cruces y calcomanías de representaciones. Y mira, parecía que sí creías, pero solamente creías. Y fe no es creer. Sí, la palabra fe viene de otra palabrita en hebreo que significa emuná. La traducción de emuná es confianza, fidelidad, lealtad y firmeza. Deriva de la palabra amán, que significa disciplinó o crió. ¿Qué es fe? Mira, fe tiene más elementos de disciplina que de creer. Es creer y poner en práctica. Es como si dijéramos, es que los seguros son muy buenos y lo compraste, pero es muy bueno tener seguro. Pero cuando dices, yo creo que el seguro es una buena inversión, y te levantas y vas y lo compras, pagas el precio, entonces dices, bueno, tú crees en los seguros. ¿Sí? Pues yo creo en el matrimonio y te casaste, no. Yo creo en disciplinar a los hijos y lo hiciste, no. No, es un asunto integral. Fe es creer en Dios y poner en práctica la palabra de Dios. Sí, la palabra emuná, también lo busqué, viene de la raíz que significa madre, denotando la relación que se establece entre hijo y madre. Confianza plena, obediencia y fidelidad. Eso es fe. Esa palabrita que nosotros conocemos, que se tradujo como fe, en el hebreo es emuná, que es fidelidad, confianza, disciplina. Es Dios. Fe es creer y hacer. Entonces, ¿cómo logramos ser uno con Dios? Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin disciplina es imposible agradar a Dios. Como que cobra mucho sentido. Es imposible que tú te agrades de tus hijos si tus hijos no son obedientes. No quiere decir que no los ames. Por favor, yo puedo entender que amamos a los hijos. Y aun cuando los hijos se desvían del camino, los sigues amando. Pero no te sientes orgulloso de ellos. Porque te sientes lastimado. Porque sabes que se están lastimando. No te agradas cuando no son disciplinados. Pero cuando son obedientes, cuando son disciplinados, cuando tú les pediste algo bueno, porque cuando los padres pedimos algo, tiene que ver con un buen padre, tiene que ver con el bienestar del muchacho, tiene que ver con el bienestar de los hijos, te agradas. Por eso viene esa expresión: sin fe es imposible agradar a Dios, sin disciplina es imposible agradar a Dios, sin obediencia es imposible agradar a Dios. Así de sencillo. Fe es disciplina, fe es obediencia. Somos uno con Dios y logramos esa solidez cuando somos obedientes a su palabra. Te repito, la mezcla correcta es la obediencia a Dios. Somos uno cuando somos obedientes. ¿Sí? Y la segunda palabra, santidad. Te dije dos: fe y santidad. Hebreos capítulo 12, verso 14. Ahí mismo, Hebreos, dale la vuelta a la hoja. Capítulo 14, verso 12, en el verso 14. Dice: seguid la paz con todos. Ya hemos hablado de la paz. Los pacificadores son llamados hijos de Dios. Seguid la paz con todos. Y luego dice: y la santidad, sin la cual nadie ve al Señor. ¿Sí? Santidad. ¿Qué dices? A veces batallamos para decir, ay, soy santo. No, sí. El santo es el apartado. Ese es el santo. Apartado. Separado. Esto es que mis acciones, que mi manera de obrar sea diferente. Esa es una excepción. ¿Qué es santidad? Apartado o diferenciado. Que hay una diferencia, que se diferencia de todos los demás. Que con tus acciones puedes ser diferente. A veces pensamos en la santidad como algo inalcanzable. Y no. Desde el momento que tú abrazas a tus hijos, ya eres diferente. ¿Quién los ignora? Desde el momento que tú buscas llegar al acuerdo, que tú buscas llegar a la armonía, que tú buscas llegar a un solo camino, para los demás es dividir y vencerás y cada quien agarra por su lado. No. En ese momento eres santo.
apartado, diferenciado por Dios. Mira, de todos los demás resalta. Resalta por sus acciones, resalta por su obediencia, resalta por su disposición para poner en práctica la palabra de Dios. Cuando hay en nosotros fe, disciplina, y cuando hay en nosotros santidad, esto es que nuestras acciones se diferencien de los demás, entonces somos uno con Dios. Somos sólidos, somos firmes, porque la mezcla es correcta. Te repito, separado de mí nada puedes hacer. Pues nos decimos, bueno, es que nada puedo hacer, pero voy a ser uno con Dios. ¿Cómo? Porque me queda claro que debo ser uno. Esas dos expresiones. Que procures la fe, la disciplina, la palabra de Dios, y que procures la santidad. Es decir, soy santo. No para jactarte, no para creerte mucho, no para sentirte más importante. No. Soy santo porque mi manera de actuar, mi manera de obrar, mi manera de decidir, mi manera de enfrentar la vida habla de santidad. Es diferente. Entonces, ya somos uno con Dios. Hay quien quiere ser uno con la iglesia y a veces digo, no, es que es ser uno con Dios, ser uno con la religión. No, la religión es algo que nos busca acercar a Dios o nos debe acercar a Dios, pero todo tiene que encaminarnos a lo mismo. Ser uno con Dios, separado de mí nada puedes hacer. Es promesa de Dios. Vamos a venir a hacer morada en ti. El Espíritu Santo mora en mí. El Espíritu de Dios mora en mí. Y es fortaleza. Y me inspira. Y me inspira en la sabiduría. Y me inspira en todo lo que tiene que ver con lo bueno y correcto. ¿Cómo? Bien, te lo repito. Fe y santidad. Fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin disciplina es imposible agradar a Dios. Y la segunda, santidad. Si no somos diferentes, si no hay santidad en nosotros, ¿sí? Que a veces te insisto, esto es sencillo. Dios no pone cargas, Dios quita cargas. Esto no debe ser un mensaje que te ponga una carga. No. Esto debe quitarnos cargas. La palabra de Dios quita cargas. A Jesús, estoy terminando, a Jesús les hace un reclamo a los religiosos de la época porque le dice, ustedes ponen cargas. Y Jesús no vino a poner cargas, Jesús vino a quitarnos cargas. La Biblia dice que es ligero, que es llevadero, que al contrario, que una vez que tenemos una relación con Dios, esto se vuelve más llevadero. Esto se vuelve transitable. El mundo puede ser bien complicado o puede ser llevadero. Sin duda hay cosas que no me gustan, pero son llevaderas. Cuando somos uno. Y somos uno cuando permitimos que su Espíritu, dice la Biblia, vendremos a Él. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Entonces, Dios está conmigo, porque su palabra dice que está conmigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque las cosas parezcan, Dios está conmigo. Y ahora sí, nos encaminamos a la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, y aspiramos a ver al Señor. Y en algún momento, cuando nuestro tiempo llegue, en ese momento cerramos nuestros ojos y los vamos a abrir en la presencia de Dios. Y vamos a verlo. ¿Por qué? Porque hubo santidad. Porque fuimos diferentes. Porque perdonábamos. Porque pasábamos por alto. Porque amábamos. Porque no guardábamos rencor. Porque procurábamos el acuerdo. Porque procuramos el bien común. Y porque hubo fe. Por esto es porque hubo disciplina en nuestra vida. Entonces, miren, la mezcla correcta. Vamos ahora que Dios nos recuerde que solamente hay fortaleza y somos sólidos en Él, con Él. Con ¿Sí? nopales naturales. Sí. Y que bueno, podamos recordar la importancia de la fe y de la santidad. ¿Sí? Gracias, Dios, te damos gracias. Te damos gracias por la vida de don Próspero, por estos 88 años que le has permitido cumplir. Gracias por este año que termina, porque fuiste fortaleza para su vida, porque estuviste con él. Y gracias, Señor, porque confiamos, Señor, que vas a estar con él en este nuevo año. Que seas una vez más tú su fortaleza, Señor, su ánimo, el pronto auxilio, Señor. Que él pueda seguir teniendo una palabra sabia para su familia, para toda su casa. Que pueda seguir siendo de inspiración y modelo, Señor, como lo ha sido hasta ahora en este nuevo año. Gracias por su vida. También nos encomendamos a tu cuidado durante esta semana, Señor. Esta ciudad, esta región que tanto te necesita, Señor. Que podamos tomar el lugar que nos corresponde. Ser ejemplo, modelar, Señor, tu palabra. Todos los días, a donde vayamos, casa, trabajo, Señor, empresa, podamos modelar, sabiendo que tú nos inspiras, que tú nos capacitas
y que tú nos guardas y nos libras de todo mal. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.